Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, también quisiera que agradeciéramos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Leo. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, esta es una lectura intuitiva hecha especialmente para ti, totalmente diferente, entonces conéctate ya mismo, así quieras recibir respuestas acerca de tu economía, trabajo, estudio, si eres soltero o soltera o si estás en una relación, no importa si estás en contacto cero, y recuerda que también podría ser una lectura en espejo. Bueno, te quiero muchísimo, mi Leo, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver primero qué te dicen tus guías espirituales de manera en general. El universo está contigo y recuerda que llevas un manto de protección en este preciso instante, en este momento. Desata tu espíritu, expresa tus dones y baila al ritmo sagrado de la vida. Mira qué bonito. Te están diciendo que disfrutes lo que tienes en este instante, que no te preocupes tanto de manera excesiva. Sí, trabaja y ocúpate de tus cosas, pero no pienses en el futuro de manera tan obsesiva. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo avanzo y tengo éxito, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora sí vamos con nuestras lecturas para nuestra economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas el día de hoy. Quiero que pienses en esa situación con respecto a tu economía, a tu estudio o a tu trabajo que tengas en este preciso instante. Bueno, ¿qué me les sucede? Demasiados problemas, dificultades con personas muy inescrupulosas que están alrededor de ustedes. Personas que tal vez no se dan cuenta de que ustedes sí pueden solucionar los problemas que tengan. Se aprovechan de que ustedes tienen sentimientos amorosos o gustan de ciertas personas o sentimientos de cariño por ciertas personas. Aparte, esta situación, listo, divide lo que es el cariño y tus relaciones interpersonales para que puedas tomar las mejores decisiones, te dicen tus guías espirituales en este momento. Tú logras superar los problemas que tienes en este instante y logras avanzar. Listo, poco a poco, pero vas a lograr avanzar. En un futuro más bien cercano, cualquier empresa, ya sea estudio, trabajo, lo que sea, trae triunfos, trae éxitos para ti. Comienzas a cumplir tus deseos, comienzas a superar obstáculos y dificultades. Si alguien te pide dinero prestado, no lo vayas a prestar porque no lo vas a volver a ver ese dinerito. ¿Listo? Vas a encontrar eso que te impulse a ti a seguir adelante, ya sea en cuestiones de estudio, trabajo, inversiones. Tú lo vas a hallar, tú lo vas a encontrar, porque lo que tú haces es algo original, es algo que nadie puede hacer mejor que tú y lo has encontrado en ese momento, y eso causa muchas envidias alrededor tuyo. Confía en el cielo, estás a salvo, los ángeles están cerca, y entrega tus preocupaciones y permite que los milagros ocurran a tu alrededor, te dicen tus guías espirituales en este preciso momento. No te sientas culpable, te dicen las hadas. No te sientas culpable de ser más exitoso, más exitosa que las demás personas. Actúa con humildad, pero eso no quiere decir que te dejes pisotear. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo estoy orgulloso y orgullosa de mí, me supero y avanzo y tengo éxito, o escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas, perdón. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy con respecto a su situación. Si tienes alguna situación por resolver, por mejorar en este preciso instante con respecto a algún problema, dificultad que tú tengas en este momento. Bueno,
Tal vez estás saliendo de una relación en la cual te fueron infieles a ti y aún te afecta mucho, mucho, demasiado, diría yo. La depresión rodea tu vida en este momento, pero yo te digo que es instante de que busques ayuda profesional y no permitas que esta situación se alargue más en tu vida. No permitas que esta persona consuma tu tiempo, tu energía, tu vida, tu salud, que no consuma nada de ti, ¿listo? Porque te falló, listo, ya te falló. Más bien aléjate y vuelve a rehacer tu vida. En un futuro más bien cercano, cualquier problema y dificultad que tú tengas, tú la vas a resolver, tú vas a avanzar, tú vas a seguir adelante, ¿listo? Van a haber ciertos problemas en el trabajo, sí, los van a ver, pero no dudes de tus capacidades, no dudes de ti, de tu vida. Te dice Madre Tierra, ven hacia mí, mi querido y mi querida hija, que como vas a Madre Tierra, estamos en Madre Tierra, querido y querida. Así sea duchándote si no tienes más oportunidad, o cuidando tu mascota, o yendo al bosque, al campo, al mar, al río, donde sea, pero date tú esa oportunidad de sanarte, ¿listo? Hay personas que te quieren ver arruinado, arruinada económicamente, pero son personas que te confunden. ¿Listo? Son personas que te confunden mucho, mucho porque te demuestran por un lado que te quieren, que te adoran, que te aman, pero por otro lado te ponen la zancadilla. ¿Listo? Mira, tú tienes unos dones espectaculares, tú tienes unas ideas maravillosas, fabulosas que nadie más las tiene. A veces te menosprecian, pero si tienes una idea fabulosa, quédatela para ti mismo, investiga en silencio, calladito, hazte un proyecto y comienza a conseguir recursos para eso y avanza, ¿listo? Avanza. Recuerda que todos los finales son totalmente inevitables, que siempre hay un comienzo y un final, pero detrás de cada final puede haber algo totalmente maravilloso para ti. Bueno, antes de que amanezca, siempre hay una oscuridad muy, muy grande. Tal vez eso es lo que está sucediendo en tu vida, pero yo te digo que ya vienen las buenas épocas para ti. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo sano, abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar. O escribe: hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras parejitas. Quiero que te concentres en tu persona especial ya mismo. Piénsala, nómbrala en voz baja, en voz alta. Piensa en eso que tú quieres saber, en eso que tú no sabes resolver en este momento, que tus cartas, tus guías espirituales ya mismo te lo van a decir. Cualquier problema y dificultad que ustedes estén teniendo en este momento, ustedes lo logran resolver, ustedes logran avanzar con respecto a esa situación. Bueno, ¿tienen el apoyo de otras personas? Sí, lo tienen definitivamente. Pero yo te digo que lo que pasa es que también hay demasiado chisme alrededor, demasiadas voces negativas alrededor de ustedes, personas que les mienten al uno, que le mienten al otro, que les dicen muchas cosas. Aléjense de esas personas, traten de construir algo ustedes dos, de tener mayor intimidad, de no contarle tanto a otras personas lo que ustedes hacen, lo que no hacen, las peleas, esas pequeñas discusiones, no tienen por qué saberlas todo el mundo. ¿Ya? Eso no es así de esa manera. Ya si existe maltrato físico, emocional, espiritual, ya eso ya es diferente. Ahí sí ya tienen que intervenir otras personas para defender a la persona que está siendo maltratada, pero de lo contrario no. Bueno, de lo contrario no. También asesórate muy bien acerca de qué es maltrato físico, emocional y espiritual. A veces nos están maltratando y nosotros no nos damos cuenta. Bueno, entonces asesórate muy, muy bien acerca de esa situación. Pero por ahora yo te digo que las cosas pueden ir bien entre ustedes dos, pueden ir calmadas, pueden ir bonitas. De una etapa dura que tal vez ustedes están atravesando ahora, pueden salir muy, muy reforzados, pero ya va a depender de ustedes dos, del compromiso que ustedes dos tengan. Mira, en este momento ustedes deben mantenerse serenos, tranquilos. Esa es la fortaleza de ustedes dos. No alterarse tanto con las cuestiones, más bien tomar las cosas con calma y con mucha diplomacia. Sí, hablar y parar, ponerle un estate quieto a quien tenga que ser, pero con mucha diplomacia. Esta carta del tarot egipcio me habla acerca de esos amigos traicioneros, de esos traidores que se muestran de una manera pero que realmente son de otra manera.
vuelvan a su centro. Te invita Madre Tierra a ir, listo, a una escapadita con tu pareja, con tu persona especial, tal vez al bosque, tal vez, pero que sea un lugar seguro, ¿no? No se me vayan a ir a lugares inseguros, al mar, al río, a estar los dos juntitos, tal vez encerraditos por allá en algún lugar para poder tener buen sexo, para poderse mirar a los ojos y planear cosas y bueno, y aclarar muchísimas cosas más. Recuerden que ustedes deben ser los dueños de su vida, de su relación, de sus decisiones, no otras personas. Entonces ya está en sus manos, en su decisión, lo que van a hacer con esta relación. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, hablamos, avanzamos y triunfamos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis leones y mis leonas. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.